Muy bien, lo que tienen en pantalla es el problema que hemos utilizado en la primera evaluación para el curso de Introducción a la Microeconomía que hemos realizado hace un par de días y que trata el tema de escasez, costo de oportunidad, ventajas absolutas, comparativas, ¿no? Vale decir, el problema económico, ¿no? La no existencia del paraíso y a la vez la posibilidad de que lo imposible pues se pueda convertir en algo viable, en este caso mediante el intercambio, cuando los agentes económicos están especializados allí donde tienen una fortaleza, tienen una ventaja comparativa. Vamos al problema. Dice la frontera de posibilidades de producción de Carmen está representada por el modelo y igual a 100 menos 2x. Vamos a construir ese modelo, es una función lineal, ¿no? La frontera de posibilidades de producción de Felipe tiene esta otro modelo lineal, y50 menos 0.5x. Me piden los costos de oportunidad de x, los de y para ambos. Me piden identificar la ventaja comparativa, ¿no es cierto?, en cada uno de los bienes. Nos preguntan si la combinación 50-50 es posible para Carmen como para Felipe. A ver, creo que esto se puede resolver fácil, ¿no? Porque la combinación 50-50 habría que meterla en la frontera de posibilidades de producción. Por ejemplo, a ver, si Carmen produce 50 de X, veamos la frontera, Y es 100 menos 2 por 50. 100 menos 100 es 0, entonces lo máximo que puede producir Carmen de Y es 0 si es que produce 50 de X, por lo tanto no puede producir 50 de Y, no es posible. Esa combinación no es posible. Veamos el caso de Felipe. Si Felipe produce 50 de X, su frontera es Y igual a 50 menos 0,5 por 50, que es 25, y 50 menos 25 sale 25. Vale decir, si Felipe produce 50 unidades de X, puede producir como máximo 25 de Y y no 50. Vale decir, para ambos, 50,50 es una combinación imposible, ¿no? Luego nos dicen si cada uno se especializa en producir el bien donde tiene una ventaja comparativa, cuánto producirían, ¿no? Y si Carmen y Felipe pueden obtener algo que es imposible si se especializan e intercambian. Muy bien, vamos entonces a la solución de este problema. Ya deben haber apreciado ustedes de que estoy en una hoja de cálculo, estoy abriendo otra hoja. A mí no me gusta las celditas que tiene Excel por defecto. A ver, voy a poner acá un Carmen y voy a poner el valor de X y el valor de Y. Como las funciones de Carmen y de Felipe, las funciones de producción, de frontera y posibilidades de producción de ambos son lineales, yo voy a identificar los interceptos y pedirle a la hoja de cálculo que una ambos puntos en una gráfica. ¿De acuerdo? Esa va a ser la estrategia. Voy a centrar esto, voy a colocar esto acá, esto voy a centrarlo también y listo, ya está. Bueno, pero hagamos lo mismo para Felipe, así podemos abreviar un poco el tiempo. Acá lo tenemos a Felipe. Veamos el caso de Carmen entonces, ¿no? En el caso de Carmen yo tengo que Y es 100 menos 2x, ¿no? ¿Qué pasaría si Y fuera 0, ¿no? Si Y fuera 0, ¿no? O mejor, ¿no? Si es que X fuera 0, esto sería Y, 100, ¿no? Y ahora sí, si Y fuera 0, menos 2x pasaría a ser más 2x igual 100, y entonces X sería 50, ¿no? Y hacemos lo mismo para el caso de Felipe. Si X fuera 0 en el caso de Felipe, Y sería 50. Y si Y fuera 0 en el caso de Felipe,
menos 0,5 pasa a más 0,5 igual a 50, y esto se convierte en 100, ¿no es cierto? Ahí tenemos entonces un cuadro con, a ver, y los interceptos de las funciones de producción, y si Excel me une los puntos, pues me saldría la frontera de posibilidades de producción, ¿no? De repente yo puedo colocar un gráfico vacío, ¿no? Como este, a ver, y luego de eso colocar, a ver, la selección de datos. Acá yo crearía una serie con el nombre de Carmen. Diría de que los valores de X son estos de acá, ¿no? Y que los valores de Y son estos de acá, ¿sí? Y ya está, ¿no? Entonces yo tengo la frontera de posibilidades de producción de Carmen, ¿no? Ahora yo podría acá también añadir, ¿no? Y hacer una segunda y poner acá el caso de Felipe, pero le daría las coordenadas ahora de Felipe, ¿no? 0, 100 para X y para Y 50, 0, ¿no? Y eso me debe dar la segunda gráfica, que ahí la tienen, ¿verdad? Tal vez podríamos mejorar esto un poco, de repente, darle formato. A ver, podríamos poner una línea sólida, no sé, de 3, ¿sí? Creo que es suficiente. Y tal vez acá también una línea sólida de 3, ok, pero démosle otro color, ya está, ¿no? Y podríamos tal vez agregar acá, a ver, de repente en la parte de diseño gráfico, podría colocar yo la leyenda, y sí, en la parte superior, ahí lo tenemos, ¿no? Tal vez el borde, y con eso creo que nada más, ¿no? Porque además ya estamos hablando de, ¿verdad? De cosmética, ¿no? Y no es tan interesante eso, ¿verdad? Entonces, acá en el borde una línea de repente color negro, y de un punto creo que ese es suficiente. Ahí lo tenemos entonces, la frontera de posibilidad de producción de Carmen en azul y de Felipe en rojo, y lo que necesitamos son los costos de oportunidad. De repente lo puedo trabajar yo a este lado de acá, ¿no? Y podría estar pensando en un gráfico donde yo pueda tener, digamos, a ver, a Carmen y a Felipe por acá, y pensar de nuevo los datos de X y de Y para Carmen y para Felipe. A ver, estos serían centraditos, y así, esto también podría ser así y ya está. Y entonces lo que tenemos para X es 50 en el caso de Carmen y 100 en el caso de Felipe. Se dan cuenta que estoy colocando en el eje X la cantidad acá que aparece 50 y luego acá que aparece 100, ¿no? Para el caso de Carmen 50, para el caso de Felipe 100. Y en el otro lado haría lo opuesto, ¿no? 100 y 50, ¿no? Este 100 corresponde acá a Carmen y este 50 acá a Felipe, ¿no? Y ahora sí podría hacer los cálculos de los costos de oportunidad, ¿no? Entonces voy a hacer un copy acá, doble, digamos. Esto voy a quitarlo. Y voy a calcular, por ejemplo, acá, a ver, Y partido X, ¿no? Y acá X partido Y, ¿no? Para los que recuerdan lo que hemos trabajado en el curso, y los materiales que tienen en el aula virtual, los videos, como los modelos. Lo que estamos viendo acá en el primer caso son los costos de oportunidad, ¿no es cierto? Es decir, si lo que queremos es
saber cuánto cuesta X, lo tenemos que saber en términos de el número de unidades de Y que se pierden. Y acá, que lo que queremos saber es cuánto cuesta Y, tenemos que saberlo en términos del número de unidades de X que se pierden. Acá unidades de Y que se pierden, unidades de X que se pierdan. Acá quiero producir X, cuánto cuesta. Acá quiero producir Y, cuánto cuesta, ¿no? Entonces, si yo digo Y sobre X, acá me sale 100 sobre 52, ¿no? Es decir, si quieres producir una unidad de X, tu costo es 2 unidades de Y, ¿no? Y si lo hacemos acá, 50 entre 100 me está saliendo 0,5. Si quieres producir una unidad de X, te cuesta media unidad de Y. Y acá hacemos obviamente al revés, es X sobre Y, y eso me saldría 0,5 acá. Si quiero producir una unidad de Y, voy a perder media unidad de X, y acá haría al revés si me sale 2, 100 partido 50. Si quiero producir una unidad de Y, tendría que sacrificar 2 unidades de X, ¿no es cierto? Y entonces acá la pregunta es importante, la pregunta es relevante, ¿no? ¿En términos de qué? En términos de quién es el que tiene la ventaja comparativa, ¿no? Entonces nosotros podemos ahora hacernos esa pregunta, por ejemplo acá, ¿no? ¿Quién tiene la ventaja comparativa? Aquel que tenga el costo más bajo, ¿no? Voy a quitar esto y ponerle mejor una flecha, ¿les parece? Así, entonces acá, ¿no? ¿Y qué hacemos acá? Entonces podríamos añadir, ¿no?, un texto acá, y para ese texto la idea es que nosotros nos podemos ubicar, a ver, acá y decir la ventaja comparativa, ¿no? La ventaja comparativa en X la tiene ¿quién, no? El que tiene costo más barato, en este caso Felipe, ¿no? Y lo que vemos es que cuánto le cuesta una unidad de X a Felipe en términos de Y, media de Y, pero a Carmen le cuesta 2, ¿no? Y qué es lo que vemos en el caso de en el caso de producir Y, ¿no? La ventaja comparativa en Y, la ventaja comparativa, yo cambio esto por la ventaja comparativa en Y, la tiene no Felipe, sino Carmen, porque observen ustedes que Carmen, si produce una unidad de Y, pierde media unidad de X, y mientras que Felipe pierde 4 veces más, 2, ¿no? Entonces acá tendría que poner Carmen, ¿no? En otras palabras, lo que estamos viendo acá es que quien tiene la ventaja comparativa acá es, ahí es Felipe, y quien la tiene acá es Carmen, ¿no? Entonces, si nos preguntaran por eso, nos preguntaban cuáles son las posibilidades, las ventajas comparativas, pues la ventaja comparativa en la producción de X la tiene Felipe, mientras que en la producción de Y la tiene Carmen, ¿no? Y ahora sería interesante conocer dónde está el punto 50-50 que nos habían planteado hace un rato, y eso lo podríamos ver acá, ¿no? Entonces, vamos a ver si lo podemos nosotros ubicar acá. Pero voy a hacerlo así, de esta manera. Y entonces lo que estamos diciendo es la combinación, ¿no? Imposible, ¿no? Habíamos dicho que era imposible. Voy a quitarle un poco el tamaño de esto y ya. Y entonces decíamos 50-50, ¿no? Entonces podríamos nosotros ubicar esa combinación 50-50 acá, añadiendo una serie, ¿no? Vamos a llamarle 50-50, no sé si lo aceptará esto. La hoja de cálculo, voy a escoger X, aquí está. Voy a escoger Y, y ahí está, y ahora voy a aceptarlo, ¿no? Y debe estar ahí, ¿no? Entonces voy a saltar, ahí está, ¿no? Entonces ese sería el punto, vamos a ver si ese punto lo podemos
formatear para que se pueda ver. Y vamos a colocarlo como un marcador, ¿no? Entonces, es un marcador, vamos a ponerlo acá redondo, tal vez ponerle 6 7 8 y habría que ver los colores que le ponemos. A ver, negro está bien, creo, en el contorno y de repente en el relleno, tal vez un color amarillo podría ser, algo como esto, creo que sí. Pero tiene ese punto, ¿no? Entonces nosotros habíamos dicho, ¿sí? Habíamos dicho de que esa combinación 50-50 era imposible en el análisis, ¿no? Y efectivamente esa combinación, esa burbuja amarilla está arriba a la derecha de la frontera de posibilidades de producción de Carmen y arriba a la derecha de la frontera de posibilidades de producción de Felipe, ¿no? Por lo tanto, no es posible, ¿no? No es posible. ¿Qué pasa ahora si hay especialización? ¿No es cierto? Si la ventaja comparativa en X la tiene Felipe, entonces vamos a ver la especialización de Felipe, lo podemos colocar por acá. Eh, entonces, vamos a ver a Felipe especializa, ¿no es cierto? Entonces, si lo que va a producir Felipe, que tiene la ventaja comparativa en X, es obviamente producir X, ¿no? Si Felipe va a producir X, recuerden su frontera de posibilidades de producción, quiere decir de que Y sería 0, ¿no? Por lo tanto, X sería 100. Entonces, X sería 100 acá y esto sería 0, ¿no? Y al revés, ¿no? Sería en el otro caso, ¿no? En el caso de Carmen, ¿no? Entonces, si yo utilizo el mismo, no, sigo el mismo camino, yo tendría que Carmen, porque tiene la ventaja comparativa en la producción de Y, Carmen va a producir pues Y, como su frontera es Y es igual a 200, 100 menos 2X, y X va a ser 0, entonces Y va a ser 100, ¿no? Entonces acá Y va a ser 100 y esto va a ser 0, ¿ok? Entonces lo que podemos hacer es añadir, ¿verdad? Vamos acá y vamos a seleccionar datos y vamos a añadir. Entonces, vamos a ponerle acá Felipe, ventaja comparativa, y vamos a ponerle acá el valor para X, en el caso de Felipe 100, listo, y el valor de Y sería este de acá, ok, y lo aceptamos, ¿no? Eso quiere decir de que debería estar por algún lado, hay que buscarlo, ahí está, ¿no? Y ahora que está allí, en ese lado, en este lado de acá, a ver, yo quiero seleccionarlo de tal manera que podamos mirarlo, ¿eh? No me está saliendo. Ahí está, es esta parte inferior de acá. Entonces, esa parte inferior de ahí, yo la quiero como un marcador. Voy a poner las opciones del marcador, hago como antes, integrado. Le voy a colocar una forma redonda, vamos a ponerle 8, ¿sí? Igual vamos a colocarle pues un relleno sólido, está con color amarillo y puntos negros, tal vez le coloquemos otro color, de repente un color verde, ya está, ¿sí? Y ahí tenemos dónde se ubica Carmen cuando se ha especializado, ¿no? Y vamos a hacer ahora, perdón, dónde se ubica Felipe, recuerden su frontera de posibilidad de producción de color rojo, ¿no? Entonces, vamos a detener un momentito, tengo que hacer una pausa.
Aló, ¿me han llamado a ese número? Sí. ¿Dónde está ahorita? Ya. Bueno, no sé, en la calle, pues. Simplemente, muy 50. ¿En qué lado está usted? ¿Está cerca de la colonial? No, es que...
Muy bien, entonces ya tenemos esa, faltaría esta de acá, que tendría que tener también, a ver, un punto, no sé si ya lo hice, a ver, no, estamos hablando de el caso de Carmen y su especialización. Entonces ya tenemos uno, vamos a añadir el otro, seleccionar datos. Sí, tenía Carmen, Felipe, 50-50, Felipe, ventaja comparativa y falta Carmen, ventaja comparativa. Carmen, ventaja comparativa, los valores de X son estos y los valores de Y acá son estos, los aceptamos y ya está. Entonces, ahora, aparte de esto, de estos puntos, tenemos este punto. Entonces, ese punto lo colocamos como marcador, ¿no? ¿Sí? Escogemos el tipo integrado, redondo, le damos 8 y ya lo tenemos ya con otro color. Ok, se aprecia entonces. A ver, lo que estamos observando acá es lo siguiente, ¿no? Tenemos acá la ventaja comparativa cuando hablamos de Felipe produciendo X. La ventaja comparativa cuando hablamos de Carmen produciendo Y. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa si ahora yo uno estos dos puntos? Entonces yo me voy a ir acá y voy a unir estos dos puntos. Vamos a escoger otro color, digamos este de acá. Y voy a coger este punto de acá y unir este punto de acá. ¿Y qué es lo que están encontrando ustedes? Ustedes están encontrando de que al hacer eso, lo que ha ocurrido es que esta combinación que era imposible se ha convertido en posible, ¿no? En otras palabras, que lo que tenemos es que en la recta que une los interceptos se encuentra la combinación 50-50, ¿no? 50-50, que era imposible y ahora es posible gracias al intercambio. ¿Cómo ocurre esto? Bueno, es muy sencillo. Lo que está ocurriendo es que Carmen está produciendo 100 unidades de Y, ¿no? Entonces permítanme hacer este movimiento. Atención con lo que voy a hacer ahora, lo voy a hacer de una manera un poco grosera, ¿sí? Miren lo que voy a hacer, ¿eh? Digo, Carmen está acá y entonces Carmen, creo que fue demasiado grosero. Voy a hacerlo un poquito menos. Carmen está acá y entonces baja. Todavía me parece que esto lo estoy haciendo un poco. Ahí, ahora sí. Entonces hacemos así, deja de producir hasta acá y ahora se mueve a la derecha y se encuentra acá, ¿no? Es decir, baja de haber producido 100 unidades de Y y va a quedarse con 50 unidades de Y y a cambio va a tener 50 de X, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con Felipe? Felipe está acá, tenía 100 unidades de X, se va hasta 50 acá, y ahora puede subir acá y tiene 50 más, ¿no? Entonces hay una tasa de intercambio, ¿no? Uno a uno, uno a uno. Si la tasa de intercambio fuera diferente, uno tendría más ganancias que el otro. Acá nos hemos ubicado al medio, pero podría ser de que esa tasa de intercambio no estuviera allí, sino, por ejemplo, estuviera acá o podría estar acá, donde entonces cada vez uno tiene más ventaja sobre el intercambio que el otro. Eso depende de qué, depende de las habilidades
en el intercambio, pues. Nos especializamos en lo que es la ventaja comparativa y después jugamos al intercambio. Muy bien, con eso queda resuelto el problema. Gracias.